Debido a la falta de intolerancia y la ambición de las potencias, en la historia de la humanidad se han suscitado eventos que atentaron gravemente la vida de pueblos enteros, lo que nos llevó a un genocidio. Pero, ¿qué es genocidio y qué es tolerancia? La palabra genocidio se define como el exterminio de un grupo de seres humanos por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Es un asesinato de masas para eliminar a un grupo en específico. Por otro lado, la tolerancia es el respeto a las ideologías, creencias o prácticas de los demás cuando son contrarias a las propias. Bueno, en la primera sala que vamos a ver es Ruanda, un genocidio dado en 1994, y vamos a pasar un video sobre toda la sala. Después de la Primera Guerra Mundial, Bélgica colonizó el territorio ruandés. Estos mismos decidieron dividir a la sociedad para tener un mayor control. En consecuencia de esto, se definió que los Tutsis eran la raza superior, originando odio entre los grupos. En 1961, los Hutus tomaron el control del gobierno y declararon la República de Ruanda, y en 1962, Juvenal Habyarimana quedó como el presidente del país debido a un golpe de Estado. Los medios de comunicación fueron muy importantes para la difusión del genocidio de Ruanda, pues a través de periódicos y revistas, o en la radio, como la Radio Mil Colinas, promovían el genocidio y se decía que tenían que exterminar a los Tutsis. Aquí es donde nos podemos dar cuenta que existe una enorme violación de derechos, porque se discriminaba a los Tutsis y se decía que eran cucarachas y que no merecían seguir vivos y que eran los culpables de la desdicha de los Hutus. Lo que se pudo apreciar en la sala de Ruanda fue muchas imágenes sobre los pueblos Hutus y Tutsi, imágenes del genocidio, además de una línea del tiempo que nos mostraba perfectamente la cronología del evento. Bueno, el siguiente genocidio que vamos a tratar es el de Yugoslavia, que fue en 1995. En un principio, Yugoslavia o Bosnia estaba dividida en 6 repúblicas. Estas se unificaron bajo el gobierno de Josip alias el Tito. Ellos en 1980 se desintegraron debido a movimientos nacionalistas y separatistas que generó rivalidades, desconfianza y una pugna social. En 1992 en Sarajevo se asesinó a un serbio en su boda. Esto se convirtió en la chispa de este genocidio. En ese momento los serbios colocaron barricadas en la ciudad y se posicionaron en lugares estratégicos para tomar Sarajevo, además de que concentraron a los bosnios en sitios donde había demasiada gente, sufrían maltrato, falta de alimento y agresiones sexuales. En esta sala se observan 2 factores importantes del genocidio, la parte étnica y la parte cultural. Ambas fueron factores importantes dentro de tanto como el personaje principal, el carnicero de Yugoslavia. El siguiente genocidio que vamos a ver en este video sería el genocidio de Guatemala. Este fue de 1981 a 1983. Entre 1978 y 1983, Guatemala estaba bajo el gobierno de los generales Romeo Lucas y Ríos Montt. Estos gobiernos fueron dictaduras con regímenes represivos. Fue la causa que originó la división política de la población, el surgimiento de movimientos sociales y grupos guerrilleros que exigían una transformación del país. El gobierno decidió eliminar estos movimientos e implantar terror. El conflicto desembocó en una guerra civil donde más de 200,000 personas fueron asesinadas, dentro de lo cual llevó a la muerte de 100,000 indígenas de Guatemala. El gobierno consideró que los indígenas eran un grupo ignorante y fácil de manipular para sumarse a la guerrilla. Por tal causa, lanzaron una política de destrucción a los indígenas que finalizó en un genocidio. En esta sala podemos apreciar la falta de humildad y tolerancia hacia los mayas, a través de los pequeños cuadros situados en la parte principal. Estos simbolizan la forma en cómo la gente fue maltratada en diferentes casos y de diferentes maneras. Ahora veremos el penúltimo genocidio, el de Camboya, que fue de 1975 a 1979. En Camboya surgió una guerrilla comunista llamada los Khmeres Rojos. Estos luchaban en contra del gobierno, donde Pol Pot era su líder. En 1975, los Khmeres Rojos ganaron el poder y se convirtieron en los líderes de Camboya. Estos
tenían la idea de reconstruir a Camboya a través de la destrucción del capitalismo y la explotación de sus ciudadanos en el trabajo agrícola. Su objetivo era lograr una sociedad agraria comunista. Y es aquí donde nos podemos dar cuenta que existe una enorme violación de los derechos humanos y que no hubo democracia porque esta guerrilla comunista llegó a través de un tipo golpe de Estado, lo que genera que no hubiera elecciones y que el pueblo no estuviera 100% a favor de que ellos asumieran el poder. Además de que hubo una injusticia social porque se asesinaron a muchas personas con tal de seguir la ideología de los Khmeres rojos. Las dos cosas que podemos apreciar de la sala de Camboya es primero las ilustraciones de todos los prisioneros de la prisión de Tuol Sleng y por otro lado los puntos más importantes de la ideología del Khmer rojo. El último genocidio que vamos a tratar en el video es el de Darfur, que está ubicado en Sudán. Es un genocidio que ha durado desde el 2003 hasta la fecha. Darfur es una región que se encuentra en el norte de Sudán. La nación tiene una población estimada de 40.235.000 personas, de las cuales el 68% vive en las zonas rurales y 28% proviene de culturas tribales. Desde 2001 en la región de Darfur se desarrolló un conflicto bélico tras la sublevación del Ejército de Liberación de Sudán y el movimiento Justicia e Igualdad como respuesta a la prolongada marginación económica, política y social en la que se encontraban gracias al régimen sudanés. En Sudán, los árabes controlan el país y han mantenido a la población negra oprimida, marginada y discriminada durante décadas, por lo que a finales del 2002 los grupos negros se levantaron en armas contra el gobierno. Algunos de los rebeldes habitaban en la provincia de Darfur. En respuesta, el gobierno comenzó a atacar a la población civil de Darfur. Estos crímenes son ejecutados por los Janjaweed, que son milicias árabes conformadas por mercenarios criminales con la finalidad de evitar que el ejército sea señalado como responsable de crímenes contra la población civil. Las crueldades cometidas por el gobierno de Sudán son fruto de la ideología islamista y los métodos que el régimen adoptó en la destrucción de la población darfurí. En esta sala podemos observar diferentes proyecciones que nos enseñan gente de Darfur que actualmente está sufriendo y también hay algunas proyecciones con frases que nos dicen que el ser indiferente ante una situación de genocidio es como ser cómplice. Hola, buenos días, y ¿me permites hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué relación guardan los genocidios con la democracia, los derechos humanos y la justicia social? Bueno, la relación directamente es entender que estos genocidios lo único que han demostrado es que como humanidad no hemos aprendido absolutamente nada y que la violencia siempre ha sido un recurso utilizado por algunos gobiernos incluso para violentar a otros consiguiendo simplemente los intereses de unos cuantos. Los genocidios atentan en contra de los derechos humanos de las personas, tan solo con el hecho de pensar que el derecho número 3 es el derecho a la vida, y hasta el día de hoy ese derecho no se respeta y solamente estamos hablando de genocidios, pero también hay otros crímenes, como los crímenes de guerra, lo que está ocurriendo hoy en Siria, o también lo que ocurre en México, que son crímenes contra la humanidad. Al final de cuentas, la justicia social es la que los mismos seres humanos vamos creando a través de si realmente entendemos las consecuencias que han tenido los genocidios y si realmente se retoman políticas para que en un futuro estos gobiernos, si realmente lo quieren, luchen por vivir en países más pacíficos y sobre todo en países donde no se violen estos derechos humanos. Entonces, los genocidios están relacionados directamente pensando en que a veces predominan más los intereses sociales que realmente pues, las vidas de los seres humanos, y eso sería importante también tenerlo muy en cuenta. Sí. Muchas gracias. De nada. Bueno, hola, mi nombre es Galilea y pues la verdad mi experiencia en el Museo de Memoria y Tolerancia fue bastante agradable porque fui con mis amigos y con la mamá de un amigo. Sin embargo, pues me pareció bastante interesante todo lo que el museo pues tenía de información, ya que pues aprendí bastantes puntos acerca de la tolerancia, cómo llevarla a cabo y cómo pues precisamente estar en paz con todos. Bueno, mi propuesta para promover la tolerancia en México es difundir a través de las redes sociales que esto se tiene que llevar a cabo para que todos los seres humanos vivan en un mundo mejor y se lleve a cabo la tolerancia. Bueno, mi propuesta a nivel internacional es crear una campaña para toda esa gente que ha sido discriminada a lo largo de los años. Hola, mi nombre es Fernanda Gómez
Y mi experiencia en el Museo de Tolerancia fue principalmente ver como toda esta parte social en la que vivimos el día de hoy y sobre todo reflexionar sobre qué es lo que pasa ahora y qué queda en nosotros, qué es lo que podemos hacer por nuestro país. Mi propuesta internacional para evitar los genocidios a nivel, obviamente, internacional sería darle un valor a lo que serían las embajadas internacionales, ya que en estas pueden llegar diferentes personas con conocimientos étnicos o culturales y se les valoren sus derechos como también sus identidades. La acción que yo haría para promover la tolerancia en México es darle una educación buena a los chicos que apenas están en este proceso de la primaria, ya que aquí es cuando empiezan las inseguridades de ellos, entonces para que su formación sea de una perspectiva abierta, para que entiendan las diferencias en todos los aspectos. Hola, mi nombre es Patricia García y mi experiencia en el museo fue bastante agradable. Creo que tiene bastante información, además de que las personas que te explican están bastante capacitadas, realmente tienen una buena difusión de la información y las tecnologías que utilizan para transmitirla es bastante buena, los videos, los materiales, las imágenes, todo lo que contienen creo que es bastante bueno y es muy buen museo. Mi propuesta es crear una nueva organización. Esta organización estaría hecha de jóvenes que viven en países donde sucedieron genocidios, Alemania, Ruanda, Camboya, etc., Guatemala. Estos jóvenes, como son el futuro del mundo, de México y de otros países, pues lo que harían sería adaptarse al mundo que hay con las nuevas tecnologías, con todo lo que nos ofrece actualmente, y así podríamos evitar los genocidios, que crearan conciencia, reflexiones, testimonios, para que estos no se vuelvan a repetir. Mi propuesta para generar que México sea más tolerante se basa en que por lo menos una vez al mes, pero si se pudiera una vez a la semana, hacer actividades donde todas las personas, tanto de clase alta, media, indígenas, ciudadanos de los campos, vengan, se junten y hagan, pues sí, actividades recreativas, y esto haría que practicaran la tolerancia, porque así todos tendrían características diferentes y tendrían que convivir y se darían cuenta que aunque sean diferentes no es malo. Mi experiencia en el museo fue que pues yo empecé a ver que tenía mucha información, es un gran museo, mis compañeras iban demasiado rápido y yo quería verlo todo, es muy interesante, te enseña cómo hay que ser tolerante y a mí me dio tristeza como todos los genocidios que han pasado en el mundo y los que siguen pasando, y es una manera en la que puedes entrar en conciencia y intentar poner tu granito de arena siendo tolerante para que el mundo cambie. Una acción para poder generar tolerancia en México es enseñar a los más pequeños a respetar, a ser tolerantes, a ponerse en los zapatos de los demás, porque cuando tú te pones en los zapatos de los demás y sientes como lo mal que te puedes llegar a sentir cuando te discriminan, es cuando de verdad entiendes y empiezas a ser tolerante. Así que yo creo que deberíamos de enseñarle a las nuevas generaciones que debemos ser tolerantes.